32. Dios bendiga a Betsy, gloria a Dios, que ella últimamente está viniendo, me da mucho gusto verla con su familia, el interés. Dice la Biblia: bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Toda aquella gente que tiene hambre y sed de Dios, Dios la satisface de una forma o de otra. Pero aquellos que no primero hay que tener hambre y sed de Dios. Es lo primero para uno poder encontrar, para poder uno conocer más a Dios. Necesita en uno tener hambre y sed de Dios. Si no, es muy difícil que uno pueda conocer a Dios, ¿verdad? Entonces ese es el primer requisito. Y toda aquella gente que tiene hambre y sed de Dios, estás por el buen camino para conocer más de Dios. Amén. Dice Daniel capítulo 11, versículo 32. Dice: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te pedimos en esta hora que tú nos hables a través de tu palabra. Háblanos, Señor, a través de tu palabra en esta hora. Te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿De quién estamos hablando en este versículo? ¿O de quién está hablando este versículo? El rey del norte. Del rey del norte. Seguimos con el rey del norte, ¿verdad? El rey del norte y el rey del sur. Y dice la palabra de Dios que cuando, lo que vimos la semana pasada, que cuando este rey del norte fue a invadir al rey del sur, el imperio romano que se estaba levantando en ese entonces ya estaba fuerte. Y la historia dice que el imperio romano fue el que le impidió o que ayudó al rey del sur. Y este rey malo, malvado, dice la palabra de Dios que no tuvo otra más que simplemente, en este caso, no tuvo otra más que regresarse y simplemente pues dejar por la paz lo que él tenía. Pero dice que cuando él se regresó, de regreso a Antioquía, cuando tenía su capital, el rey del norte, lo que es Siria, por esos lugares por ahí, pasó por Israel. Y como este hombre es una sombra del anticristo, de lo que va a venir, este hombre tenía un gran odio y desprecio por el pueblo de Israel. Y cuando pasó por el pueblo de Israel, porque le quedaba de paso para regresarse a su país o a su reinado, lo que él fue a la capital, dice la palabra de Dios que empezó a hacer males y que empezó a matar al pueblo de Israel, a gente que no quería someterse, a la gente que no quería obedecerle lo que él les decía. La historia dice que los empezó a matar. Y dice que entró, en este caso, leemos el 30 y el 31, dice: se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza. Hablando de Israel y hablando del templo de Israel, el templo de Jerusalén, y quitarán el continuo sacrificio, lo que se hacía en el templo, que en este caso en el templo continuamente había sacrificios al Señor, en la época del Antiguo Testamento, de la ley, y pondrán la abominación desoladora. Les dice, la vez pasada dicen que los historiadores dicen que este hombre no solamente quitó los sacrificios al Señor, dice, sino que también empezó a hacer sacrificios a los dioses griegos. Y otros también dicen que en el altar, en los sacrificios para el Señor, dice que empezó o hizo sacrificios de marranos, algo que era abominable al pueblo de Israel y que estaba prohibido para el pueblo de Israel poder comer. Entonces el 32 dice: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. ¿Qué quiere decir esto?
Lo que quiere decir es que con engaños y artimañas, dice que logró poder convencer a mucha gente del pueblo de Israel para que negaran su fe, para que en este caso negaran y violaran la ley de Dios, la ley, la Torá, la ley de Moisés. Y dice que fue a través de seducirlos y decirles, miren, oye, pues vénganse para acá, me dejen eso, dejen la ley, dejen, apártense de Dios y vénganse para acá y acá les va a ir bien. Acá, mira, pues aquí vamos a hacer aquí juegos, vamos a construir aquí, ¿cómo se dice? Pues tipo de esas olimpiadas, acuérdense que todos vienen de los griegos, o gran parte vienen de los griegos, y ya no tienen que estar tan sometidos a esas leyes tan duras que tiene su Dios. Y la historia dice que logró convencer a muchos judíos, porque dense cuenta que mucha de la gente, no solamente, cuente que los seres humanos somos iguales, los seres humanos, por ejemplo, de Adán a nuestro tiempo, no hemos cambiado. El ser humano es un ser humano, no ha cambiado. Pero, ¿cómo era Adán? Era igualito que nosotros, idénticamente igual que nosotros. Entonces, muchos de nosotros, si se dan cuenta, en veces solamente estamos esperando una excusa para no ir a la iglesia. O estamos esperando en veces algún tipo de excusa, algún tipo de evento, algo que pase para que nosotros dejemos el camino del Señor y ya no vayamos a la iglesia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos esa tendencia a veces si no nos afirmamos, a dejar el camino del Señor por cualquier razón, por cualquier circunstancia. Puede ser una cosa tan leve, ¿verdad? No, es que lo que pasa es que, pues no sé, los hermanos de iglesia son bien hipócritas todos. ¿Para qué voy? Todas las iglesias son iguales. Y puede ser una excusa tan mínima para poder dejar el camino del Señor. Y las hay. Y las vamos a encontrar. Donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, vamos a encontrar excusas para dejar el camino del Señor. Los israelitas eran iguales. Se les presentó una oportunidad para ellos, pues dejar el camino, dejar la ley, ya no estar sometidos a lo que era la ley en ese entonces. Y pues dijeron, como que era, pues, ¿para qué sufrir? ¿Para qué estar aquí tan atormentados? ¿Y para qué pues complicarnos la vida? Pues vamos a irnos con la gente, ¿verdad? Siempre tendremos a irnos con lo más fácil, con lo que no da mucho trabajo. Y en veces en el Señor se requiere un poquito de esfuerzo, si se da cuenta. En veces en el Señor se requiere un poquito de disciplina, se requiere de mucha disciplina para seguir en el camino del Señor. Les seguiré diciendo muchas de las veces, yo le he dicho, a veces es más fácil uno quedarse en la casa, es más en el tiempo de frío. ¿Verdad que sí? Porque estoy en la iglesia, me pongo aquí en la cama, aquí prendo la tele y aquí estoy con un chocolatito en la cama con mi familia. ¿Para qué ese hombre? ¿Para qué? El domingo voy. Y llega el domingo, para la próxima semana voy. Es más fácil hacer eso. Es más, ¿cómo se dice? Más confortable hacer eso. De que prepararse, bañarse, afeitarse, poderse peinarse e ir a la iglesia. Se requiere un poquito de esfuerzo. Se requiere un poquito de interés. Si no hay interés, si no hay esfuerzo, hermanos, no lo vamos a lograr. Porque nos va a ganar la carne continuamente. ¿Por qué? Porque a la carne le gusta eso. A la carne no le gusta esforzarse, no le gusta estar cómoda. Dice que muchos judíos en ese tiempo
dejaron el judaísmo. O sea, dejaron todo eso del judaísmo, todo eso de circuncidarse, todo eso de guardar el sábado, todo eso de que no comer sangre, que no comer ahogado, que no comer porco, todo eso lo dejaron. O sea, dejaron la iglesia. Y eso lo puede ver, lo podemos ver también en el libro, el libro apócrifo de Macabeos. El primer capítulo de Macabeos tiene todas esas historias un poquito más marcadas, hermanos. Dice, mas el pueblo que conoce a su Dios, se esforzará y actuará. Y esto alude a los macabeos, que se rebelaron contra la imposición forzada de la religión impía sobre la nación de Israel. Este hombre, Antíoco Epífanes, el rey del norte, dice, en esta historia dice que les forzó, o forzaba a la gente para que dejaran lo que es el judaísmo. Y como le decía, le estoy diciendo en este momento, pues, mucha gente nos costó trabajo. Que como que eso está muy difícil, a veces mucho más. Vamos acá con eso. Pero aquí es donde encontramos la historia de Israel, donde se levantan lo que son este grupo de gente que se le llamaron los macabeos. Se levantaron en contra de este rey del norte, de esta imposición, de lo que estaba pasando en este momento, que muchísima gente estaba dejando lo que es el camino de Dios. El 33. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán espada y a fuego, en cautividad y despojo. En la Biblia, a través de la historia del pueblo de Israel, a través de la historia del pueblo de Dios, siempre vamos a ver que aunque muchísima gente se corrompió, aunque muchísimo pueblo de Dios, mucho pueblo de israelita se apartó tras los ídolos, siempre vamos a encontrar de que siempre hubo un remanente. Siempre Dios se guardó un remanente, un grupo de gente que no siguió la flota de la gente. Y aquí encontramos que dice la palabra de Dios, y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Ah? Por eso es que nosotros nos consideramos gente sabia, hermanos, gente inteligente. La gente que conoce a Dios es gente inteligente, aquella gente que le sirve a Dios, aquella gente que realmente quiere agradar a Dios y que se esfuerza para agradar a Dios y que se esfuerza por hacer lo que trae la palabra de Dios, es gente inteligente. Gente bien inteligente, hermanos. Ya les he dicho anteriormente, hay mucha gente que se apavonea de ser bien inteligente aquí en esta tierra. Y sí, somos buenos para los números y no, hombre, cámate una inteligencia, pero a Dios lo rechaza. ¿De qué les va a servir cuando se van a salir al infierno? ¿Usted cree que es inteligente rechazar a Dios? Para rechazar el reino de los cielos, la salvación, y querer de cierta forma irse al infierno al lado del fuego? ¿Verdad que no hay ninguna inteligencia en eso? Para nada. Toda la inteligencia que el ser humano pueda tener con esa acción, todo lo demás que pueda tener inteligencia se cae. ¿Sí? Por eso la gente sabia, la gente inteligente es aquella gente que le sirve a Dios, aquella gente que se esfuerza por servirle a Dios. Y aquí dice, los sabios del pueblo instruirán a muchos. ¿Quiénes eran aquellos sabios del pueblo? Hablando del pueblo de Israel. Lo más probable, gente, es que eran aquella gente que conocía la palabra de Dios, que conocía la profecía de Daniel, que conocía y sabía y conocía la Torá, y que sabía lo que iba a venir y lo que estaba pasando. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso es que nosotros debemos de conocer la palabra de Dios. Amén. Debemos de estudiarla, por eso es que bueno que usted está aquí, para que usted pueda aprender y que podamos aprender más juntos.
Porque solamente así, de esa forma, usted va a poder entender o va a poder contrarrestar o poder, cuando le digan algo en contra, por ejemplo, de lo que usted cree, de lo que es de Dios, usted va a poder contrarrestar. Usted va a poder entender en qué tiempo estoy viviendo, qué es lo que está pasando, qué es lo que viene. Es solamente conociendo la palabra de Dios. En la palabra de Dios está todo, hermanos. Todo. Pero se necesita conocer. ¿Sí? Y esta gente, estos sabios que se levantaron, conocían, estudiaban la Torah. La Torah, acuérdense que es lo que es el Antiguo Testamento. Ellos no tenían todavía el Nuevo Testamento, nomás tenían a lo que ellos estaban viviendo hasta ahí. Pero tenían todo eso. Entonces ellos conocían que lo que estaba pasando en ese momento estaba ya escrito en el libro de Daniel, que Daniel lo había profetizado. Y entonces cuando ellos se dieron cuenta de eso, dijeron, no, pero es que eso está escrito aquí en la palabra de Dios. Eso está escrito aquí, eso estaba escrito aquí, que iba a pasar y está pasando delante de nuestros ojos. Por eso todos aquellos que Dios no quiera que el Señor venga y que se quede por ahí, pues ya conocen un poquito la palabra. Para que cuando venga, ¿verdad? Si de repente que se le aparece el anticristo y que lo quiera marcar, pues ya sabe. Yo no digo que usted se vaya a quedar, ¿verdad? Pero por si acaso, ¿no? ¿Verdad? Nunca, por si acaso. Pero afírmese. Estos son los sabios que le decían al pueblo de Dios, a la demás gente que se andaba apartando del Señor, que estaban dejando la ley de Dios. ¡Ey! No hagan eso. Los exhortaban, les decían, ellos, no, ¿qué están haciendo? Lo que están haciendo es mal, está mal. Por eso usted cuando dice la palabra de Dios, cuando una persona dice que se ha apartado de Dios, del camino del Señor, dice, y uno de nosotros lo hace volver. Se dice que grande galardón tenemos en el reino de los cielos. Nosotros debemos continuamente, hermanos, aquel hermano que se está apartando, aquella persona que usted mire que se está desanimando, usted debe de animarlo. Usted debe de hablar y decir, hermano, mira, ¿qué pasó, hermano? ¿Qué pasó, hermano? Oye, ya no te miro en la iglesia, ya como casi no vas. Y si vas, llegas tarde, llegas ya casi, ¿verdad? Uno debe continuamente estar allí, hermanos, estar allí, orando por esas personas, animándolos, exhortándoles para que sigan adelante, para que no se aparten del Señor. Dice que aquellos que son fuertes en la fe, debemos de soportar, debemos de animar a aquellos que son débiles en la fe. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que en la iglesia siempre va a haber gente que son fuertes en la fe. Y en la iglesia siempre va a haber también gente que son débiles en la fe. Así todo el tiempo va a ser. No crea, no hombre, si aquí todos los medios son unos débiles, no son otro por ahí. Si se va para otra, es igual. También va a haber gente que son bien débiles también. Y también hay gente que son fuertes en la fe. Usted procura ser fuerte. Dice, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Dice, sin embargo, hubo muchos israelitas que tuvieron la fuerza y el valor para negarse a cometer, o para negarse a someterse a las leyes de este hombre, o a lo que este hombre exigía, prefiriendo morir antes de profanarse y comiendo, por ejemplo, tales alimentos y violar la alianza sagrada. Y en efecto, murieron. Mucha gente murió, muchos judíos murieron, la historia dice, por causa de su fe y de su amor por Dios. Esto que acabo de leer está en Primera de Macabeos, capítulo 1, versículos 62 y 64. Nuevamente le repito, hermanos, este libro de Macabeos no es un libro que está en la Biblia.
Ese libro de Macabeos, primera, segunda y tercera, que también es tercera, es simplemente un libro histórico de Israel. Para que no vaya, me dicen, no, es que vamos a estar hablando de Macabeos, está predicando a Macabeos. No, no. Es simplemente de todo un punto de referencia a lo que es la historia de Israel. Y estos libros tienen mucha historia del libro de Israel, digo, de lo que es el pueblo de Israel. Ese verbo está en 1 Macabeos capítulo 1, versículos 62 y 64. Usted lo puede leer, están ahí en internet todos sus libros. Se lo va a leer nuevamente. Dice, sin embargo, muchos israelitas que tuvieron la fuerza y el valor para negarse a comer alimentos impuros, prefirieron morir antes de profanarse comiendo tales alimentos y violar la alianza sagrada, y en efecto murieron. Fueron días de terribles calamidades para Israel. ¿Cuáles días son esos? Estos días del tiempo del norte, en estos días de Antíoco Epífanes, que fue una sombra de lo que será el anticristo. Estos sucesos ocurrieron aproximadamente en los años 168, por ahí más o menos antes de Cristo. La historia dice que la revuelta comenzó a mano, la revuelta de cuando se rebelaron los israelitas, cuando estaba pasando esto, la historia dice que la revuelta comenzó a mano de Matías, uno de los principales sacerdotes de ese entonces, juntamente con sus 5 hijos. Eso es historia de Israel. Que por cierto, hermanos, el pueblo de Israel, este suceso, esta revuelta que hicieron los macabeos, ellos todavía hasta el día de hoy lo celebran. Y creo que es el día de Hanukkah, que se llama. Y celebran este día como un día, como nosotros, por ejemplo, nosotros acá los pueblos de Latinoamérica, que celebramos la independencia, que celebramos que la batalla de Puebla. Bueno, para ellos este día es un día festivo para ellos. Le llaman el día de Hanukkah, que es este día. Cuando este hombre dice juntamente con sus hijos, Juan, Simón, Eleazar, Jonatán y Judas Macabeos, quien tomó el liderazgo después de la muerte de su papá. Este fue Judas Macabeos, y de ahí viene lo que es esta historia de los macabeos, o la revuelta de los macabeos contra este hombre, o contra lo que este hombre quería imponerle al pueblo de Israel. El 34 dice, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. O sea, muchos judíos, hablando ya de lo que es la revuelta que hubo contra este hombre, el rey perverso, cuando estaban ya en esta se puede decir, vamos a hacer revolución, o se puede decir, no, vamos a hacer revolución. Obviamente que todos los que iban cayendo dentro del mismo pueblo de Israel, aunque había gente que apoyaba a este rey, o que realmente no le importó lo que este rey del norte estaba haciendo, lo que este Antíoco Epífanes estaba haciendo dentro del pueblo de Israel, había gente del pueblo de Israel que sí le importaba, y que hizo lo que tuvo que hacer para poder ayudar al pueblo de Israel para que prevaleciera y para que no se dejara llevar sobre lo que este hombre quería imponerles. Entonces toda aquella gente que empezó a luchar, que empezó a rebelarse, hubo gente mismo del pueblo de Israel que ayudó a la causa. De una forma u otra los ayudó. Pero dice, muchos se juntarán a ellos. ¿A quiénes ellos? No, aquí está hablando ya lo que es cuando se rebelaron, en este caso se rebeló el pueblo de Israel. Para poder en este caso hacerle frente a este rey del norte. Entonces dice que muchos se juntaron a ellos con lisonjas, que quiere decir
que la historia también dice que muchos de los judíos se unieron a la causa y lo hicieron para salvar obviamente su vida, porque en ese entonces dice la historia que este movimiento de los macabeos empezó a tener mucha fuerza. Y dice que aún aquellos de los israelitas, los cuales pues estaban apoyando a este rey griego, dice que también los empezaron a matar. Entonces dice que muchos se unieron a la causa, dice, pero muchos se unieron para poder salvar su vida. Lo hicieron para salvar su vida, ya que la lucha de los macabeos se fortalecía. Pero también dice que mucha de esa gente que se unió a la causa de los macabeos, dice que también esa mucha gente causó muchos problemas. O sea que en vez de ayudar a la causa, o sea, de ellos se juntaron, hicieron a la causa de los macabeos, pero dice que también la historia dice que de cierta forma ellos ayudaban al rey del norte para que siguiera lo que este hombre estaba haciendo. Entonces, en vez de ayudar, causaron mucho daño, o causaron más daño a toda esta revuelta que empezó de los macabeos. El 35 dice: también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos. Este versículo es bien importante, pongámosle mucha atención a este versículo. Hasta el tiempo determinado, y esta parte es muy importante, hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay un plazo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que, hermanos, esto que dice que también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos, en este tiempo mucha de esta gente sabia, mucha de esta gente que realmente estaba y le servía a Jehová, cayó o sufrió mucho con el propósito de ser limpiados y emblanquecidos, de ser depurados y limpiados y emblanquecidos. Pero luego dice hasta el tiempo determinado. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque empezó aquí la purificación del pueblo de Israel, dice hasta el tiempo determinado, todavía no termina, hermanos. La purificación del pueblo de Israel empezó desde estos años y aún todavía no termina, si se da cuenta. Porque dice aquí la última frase, la última palabra de este versículo: porque aún para esto hay un plazo. O sea, que aún no termina. Esto identifica el propósito de Dios al haber permitido que Antíoco persiguiera a Israel. Y es un presagio del conflicto más grande que viene, que será el tiempo de angustia, del cual habla y del cual también mencionó el Señor, y que está escrito en el próximo capítulo, el capítulo 12 de Daniel, que es ese en el tiempo del fin, en el tiempo señalado, que todavía está por venir. Y aquí en este versículo de adelante, esta profecía como que cambia en el tiempo, ¿se da cuenta? Porque todavía, para que el pueblo de Israel, acuérdense que el pueblo de Israel, la mayoría del pueblo de Israel, ellos rechazan a Jesús. ¿Así saben eso, verdad que sí, hermanos? El pueblo de Israel, ellos no creen en Jesús. Ellos creen que Jesús fue un impostor y aún todavía lo están esperando la venida del Mesías. Si usted va con el pueblo de Israel, va con los judíos a los israelitas a Israel y dice: ¿sabes qué? Mira, es que aquí en Primera de Juan, en Aparteos, todo eso dice que Jesús anduvo aquí en la tierra haciendo milagros y todo eso. Ese fue un impostor. Ese no fue el Mesías que nosotros estábamos esperando. Y aún siguen con su rechazo al Señor. Aún todavía están siendo purificados. Aún todavía están siendo y van a ser, hermanos, depurados y emblanquecidos.
Dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 12, versículo 10. Daniel capítulo 12, versículo 10. Dice la palabra del Señor: muchos serán limpiados y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Este tiempo de la purificación de la nación de Israel lleva un buen tiempo. Desde estos tiempos, después vemos que la destrucción del templo y cómo es que los judíos fueron esparcidos por todo el mundo. Y después vemos la Inquisición. ¿Te acuerdas de la Inquisición española, hermano? Ya en nuestra era. También mataron muchos judíos. Y luego vemos las cruzadas, que también las primeras cruzadas mataron a muchos judíos. Y luego fue el holocausto de Hitler. Y en este momento, si hay una nación que tiene problemas, es Israel. Usted no va al Medio Oriente para que vea cómo están todos enterrados en una muralla. Yo estuve allí, hermanos. Israel está rodeado de una muralla. En el lado, ¿qué es el lado no sé qué lado es que. Pero está rodeado, sí, de una muralla, y por un lado tiene el mar. ¿Verdad? Y está rodeado por esa muralla porque continuamente lo están atacando, hermanos, con bombas, con misiles. No, hombre, eso les llueve una tras otra. Por eso que bueno, nosotros somos latinoamericanos, ¿verdad que sí? Qué bueno que nacimos en esta parte del mundo, hermanos. Acuérdense, hace como un año. ¿Te acuerdas hace un año? Un poquito más de un año. ¿Cómo es que desde casa les aventaron miles de misiles, hermanos? ¿Tú no tienes noticias? ¿Cómo por la noche andaban haciendo así? Nada más que Israel, gracias a Dios, ellos tienen mucha tecnología y tienen una cortina, no sé si les dicen cortina de hierro, ¿verdad? Que esa cortina realmente pues ataja a todos esos, la mayoría los ataja a todos esos misiles y los desvía. ¿Qué tecnología que hay? Pero aún todavía en nuestro tiempo el pueblo de Israel es odiado por muchas naciones y más sus vecinos. ¿Usted ha tenido vecinos que lo odian? ¿Ah? ¿Verdad que cada uno tiene un vecino que no se lleva uno bien con los vecinos? Como que no, ¿verdad? Como que dicen, ¿no? Como que uno se siente a gusto. Cuando tienes un vecino por tu lado derecho, por tu lado izquierdo, por tu frente, por atrás, que te odian, ¿se imaginan? Bueno, así está Israel. Todos sus vecinos lo odian. Todos sus vecinos lo quieren desaparecer, nada más porque son israelitas. ¿Usted cree? ¿Cuántos quieren ser israelitas? Yo lo quisiera haber sido en el tiempo de David. Ahí sí, hermanos. Pero ya todo lo demás para acá, ya como que digo, la tienen difícil esta gente, la han tenido bien difícil esta gente. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué, Pedro? ¿Qué? Se le olvidó. ¿Sabe por qué, hermanos? Por su desobediencia a Jehová. Simplemente por eso, porque simplemente pues no quieren obedecer. Nunca quisieron obedecer. Siempre fueron rebeldes y duros de servir por su pecado. Por eso es que están así y han estado así. Y yo sé que nosotros vamos a ser diferentes. No, hermanos.
En nosotros tampoco, la gente, nosotros acá los gentiles, tampoco no va a ser diferente. Nada más que Dios nos está dando la oportunidad a nosotros. Y ahí está, paciente, paciente, paciente. Pero llegará un día, un momento en que ya no se tendrá más oportunidad. Y entonces sí, la ira de Dios realmente se va, hermanos, a ir con todo, con todos aquellos pecadores que nunca quisieron nada con Dios. Por eso es que mucha gente dice, no, pero es que pues Dios es bien malo, ¿por qué es que Dios permite esto y esto otro? Es por la maldad del pecado del hombre. Y en aquel día se va a acabar toda la misericordia de Dios que Dios ha tenido a través de todos estos años. No va a haber más misericordia, hermanos. Por eso, en aquel día cuando estemos delante de Dios y que toda aquella gente que no logró la salvación, cuando dice que lleguen delante de Dios y que sus rodillas van a... Las rodillas de los valientes. Ahora de los cobardes, ¿se imaginan? Porque ya va a ser aquel día terrible, hermanos. Aquí dice la Biblia de Dios, en aquel día grande y terrible de Jehová. Señor, ahora sí dame una oportunidad. Ahora sí, Señor, ahora sí. Se te acabó, ya no hay. Aunque llores y patalees, ya no hay. La oportunidad la tenemos ahora de enmendar nuestros caminos. La oportunidad la tenemos ahora de ser obedientes a Dios, de obedecerle a Dios. En aquel día ya no va a poder. Ahora, fíjese el ejemplo de Israel. Hermanos, la palabra del Señor dice que todo esto, el Nuevo Testamento, todo esto fue escrito, dice la palabra de Dios, como ejemplo para nosotros. Para que nosotros nos demos cuenta y miremos cómo les fue a la gente que desobedeció a Dios o que no le hizo caso a Dios, y está aquí como ejemplo para nosotros. No les fue nada bien. Y no les ha ido nada bien. Pobre gente de Israel. La verdad. Y luego viene un pedacito de así chiquito de tierra. Bien pequeñito. Y todos se le quieren quitar más. ¿De qué? Hay varias frases de tiempos relativamente similares en la sesión escatológica de Daniel. Vamos a ver, me gustaría que me ayudara cada uno de ustedes. José, Daniel 8:17. Gaby, Daniel 8:19. Betsy, Daniel 8:26. No importa. ¿Cuál te dije? ¿Cuál te dije, Betsy? Daniel 8:26, ¿verdad? Sí. Lidia, Daniel 9:26. Marielle, Daniel 10:14. Les van a preguntar a la niña. Nuestra hermana Israel, Daniel 11:27. Nuestra hermana Ana, Daniel 11:35. Nuestra hermana Lisa, Daniel 11:40. Cale, ¿posible? Vamos a tu vida. Cale, Daniel 12:4. José, empieza. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. El tiempo del fin. Daniel 8:19. Y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. El tiempo señalado del fin.
Daniel 8:26. La visión de las tardes y mañanas que será referido es verdadera, y tu guardia la visión, porque es para muchos días. Para muchos días en el futuro. Daniel 9:26. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Hasta el fin habrá guerra. Daniel 10:14. He venido para hacerte saber que los días ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. En los días postreros. Daniel 11:27. Dice, el corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentiras, mas no servirán de nada, porque el plazo aún no ha llegado. El fin aún está por venir en el tiempo señalado. Daniel 11:35. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado porque aún para esto hay plazo. Hasta el tiempo determinado. Daniel 11:40. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Esa no, se me hace que no estaba. ¿Alguien que pueda leer Daniel 12:4? Daniel 12:4. ¿No? ¿Otra vez? ¿Cómo es ese? Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sellas libres al tiempo del fin. Hasta el tiempo del fin. Daniel 12:6, alguien que lo lea, y Daniel 12:9. Daniel 12:6. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Hasta el fin de estas maravillas. Daniel 12:9. Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Las aproximadamente 130 y algo, tantas profecías especificadas en los primeros 35 versículos de este capítulo están cumplidas, hermanos. Y están cumplidas con una asombrosa precisión, como se puede esperar de una revelación divina, de una revelación de parte de Dios. Entonces tenemos razones para creer, por lo tanto, que las profecías restantes de este capítulo tendrán el mismo cumplimiento preciso y literal en el futuro. Desde el 35 en adelante, hermanos, hace un cambio de tiempo. Y desde el 35 en adelante son las profecías que aún todavía estamos por ver muy pronto. Así que le invito a que las pueda leer en su casa. Lean desde el 35 para adelante, léanlo. Y trate de entenderlo y de comprenderlo. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque aún la tenemos con nosotros y aún la podemos estudiar y leer libremente sin ningún problema. Gracias, Señor, porque a través de ella tú nos hablas continuamente, nos instruyes. Te pedimos que nos sigas dando sabiduría para poder entender y comprender tu palabra. Habla, Señor, sigue hablando y ministrando cada uno de nuestros corazones conforme a la necesidad que hay en nosotros. Tú conoces la necesidad que hay. Padre, habla conforme a la necesidad que hay en cada familia. En el nombre de Jesús. Habla, Señor. Ministra los corazones. Toca las vidas, Padre.
En el nombre de Jesús. Toca, Señor, los corazones. Toca a las niñas, Padre, en el nombre de Jesús. Toca sus corazones. Señor, llénalas con tu Espíritu Santo. Llénalas con tu presencia, Señor. Muéstrate a sus vidas, Espíritu Santo. Muéstrate a sus corazones. Muéstrate a sus vidas, Señor, a sus corazones. Padre, te pido por Carla, Señor. Muéstrate a su vida, a su corazón. Espíritu Santo, toca su vida. Trata con su corazón, Señor. Muéstrate a su vida, a su corazón.